Radio Pasión US presenta a la comunicóloga, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera en Evolución 2024. Un espacio de reflexión y de apertura a nuevas ideas y diferentes visiones de la espiritualidad. Estamos en tiempo de un gran despertar de la conciencia. Porque todo lo que existe está en evolución. El rey ha muerto, que viva el rey. Hola, soy Claudia Asúnzolo Rivera, transmitiendo desde la ciudad de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Les doy la bienvenida a este programa que evoluciona, también evoluciona, igual que todo lo que existe en el universo, y que a partir de hoy deja de ser Evolución 2023 para ser Evolución 2024. Terminó el 2023, estamos empezando el 2024, que les deseo sea un año muy feliz, muy productivo, de mucha armonía, de paz, lo más importante, de paz en sus corazones y en el mundo, de mucho amor, de mucha salud. Muy feliz año nuevo para todos ustedes. El rey ha muerto, que viva el rey. Hoy los saludo con esta frase que muchos de nosotros hemos escuchado en las películas, en las series, donde las utilizan para anunciar al pueblo, pues que el rey murió y que habrá un nuevo rey. Pero les platico que en realidad esta frase tiene sus orígenes en la alquimia y que hace referencia a que algo necesita morir para transformarse. Estamos hablando, por supuesto, de una muerte simbólica para transformarse, para transmutarse y convertirse en algo nuevo. Miren, tan sencillo, hablando de alquimia, vamos a comentar, por ejemplo, la espagiria, que es la alquimia la alquimia vegetal, y es tan sencillo como la flor de manzanilla, que después de ciertos procesos se transmuta en un rico té o en un aceite esencial. O hablando ya propiamente de la alquimia, la aspiración de los alquimistas de que el plomo se transmute y se convierta en oro. Pero esos procesos alquímicos muchas veces no se refieren necesariamente o únicamente en el cambio de la materia, sino a procedimientos internos. Es decir, a que nosotros debemos morir para transformarnos, para sanarnos y convertirnos, transmutarnos en algo nuevo. Nosotros somos el plomo que debe convertirse en oro, es decir, nosotros debemos dejar morir en nosotros lo viejo para dar lugar a procesos de evolución y crecimiento para nacer en un yo renovado y enriquecido. Yo espero amigos, que la energía del año que terminó se transmute en un excelente año nuevo para todos. Y estoy feliz, muy feliz, no solo porque estamos en el primer programa del año, sino también porque hoy estoy cumpliendo 3 años al aire, gracias a todos los que han hecho posible este logro, este éxito, esta felicidad. 3 años al aire, gracias a Paula Guzmán y a Ricky Gómez, directores de Radio Pasión, a todas las personas que me ayudan a difundir este programa, pero sobre todo gracias a todos y cada uno de ustedes que me hacen el honor de escucharme. 3 años al aire son 156 programas transmitidos, 157 con este, que estoy empezando con este programa, la temporada número 4
de evolución, ya como evolución 2024. Y con este motivo tenemos nueva introducción, si la notaron, con el programa, con las maravillosas voces de Paula Guzmán y Ricky Gómez. Y también por ser mi aniversario y para empezar bien el año con el pie derecho, quise tener un invitado muy especial. De veras, hoy tengo el privilegio de contar con un invitado de lujo para hablar de un tema bien importante, bien interesante, que es el camino a la iluminación. Él es Joseph Beira. Él es nacido en Montevideo, Uruguay, hoy con residencia en España. ¿En qué parte de España estás, Joseph? Estoy en Galicia, en la región de La Coruña. Ay, qué rico, qué Provincia de La hermoso. Coruña, Muy sí. bonito por allá, ¿no? Sí, 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 sí. Es una zona muy verde, muy húmeda, muy verde, muy bonita. Perfecto. Él es artista gráfico y digital y además ha incursionado en la música y en la poesía. Es artista marcial desde los 14 años. Actualmente dirige la escuela Paihu, ¿así lo dije bien? Sí, sí. Mm. Muy bien. Es una escuela de artes marciales chinas y también de arte de la defensa personal. Es además maestro cabalista, autor del libro El Camino de Editorial Nirvana Libros, en el que explica el descenso de la luz de lo sutil a lo denso, es decir, de las esferas más altas, más elevadas de la luz a la materia. Esferas conocidos en la Kabbalah, que como ustedes ya saben, es la mística hebrea como Keter y Malkut. Asimismo, autor también del libro El espejo, donde aborda el camino inverso, el camino de regreso de la luz, de lo denso a lo sutil, a las esferas más elevadas. Quiero comenzar comentando que este camino a la luz está gráficamente, por decirlo así, representado en una figura de geometría sagrada de la Kabbalah hebrea, que es el árbol de la vida, formado por 10 niveles o esferas de luz o niveles de luz que se llaman sefirots. Y bueno, el origen de este árbol de la vida es, miren, milenario, ancestral, se pierde en los confines del tiempo. Para que ustedes la reconozcan, ya hemos platicado en otras ocasiones del árbol de la vida, pero para que ustedes la reconozcan, se los puse en la imagen del cartel del programa de hoy. Joseph, qué gusto, qué rico tenerte en Bueno, Evolución muchísimas gracias. 2024, el primer programa de Evolución Bueno, 2024. es todo un honor y un privilegio, por supuesto, ¿no? Eh, como, vamos, me siento muy honrado que me hayas elegido como un poco como el festejo, ¿no? Que estoy Sí, compartiendo ahora contigo de este tercer año, ¿verdad? empiezo mi temporada número 4. Perdón, entonces combinamos la 4, empezamos la cuarta. Sí, Es es el curioso, tercer aniversario, empieza la temporada 4. claro, claro, es curioso que después del 3, que es mi número, me hayas solicitado que yo aparezca, porque bueno, el 3 a mí me persigue en todos los aspectos. Mira. eh, Incluso siempre que me voy a vivir a un sitio, voy al vivo en la tercera planta. Tengo Ajá. 3 hijas, me casé 3 veces, en fin, el 3 me persigue para todo, entonces me llamó mucho la atención. Y bueno, el 3 es la creatividad y el 4 el 3 representa la parte masculina, la parte expansiva, la parte creativa, ¿no? El impulso luminoso creativo. Y el 4 es el aspecto femenino, es la vasija, lo que llamamos en Kabbalah la vasija, que es el útero materno donde sin él nada se puede concretar. Entonces, bueno, yo no dudo que esta cuarta temporada sea justamente la concreción de un montón de proyectos y bueno, me pone muy feliz formar parte también de este, de este desarrollo, ¿no? Que está teniendo tu programa y por supuesto compartir y saludar a todos nuestros amigos.
Ay, pues Dios quiera que así sea y te agradezco muchísimo tus palabras. Y mira, qué interesante esto del número 3, siguiéndote. Ujú, José, vamos a entrar en materia y te voy a hacer una pregunta ujú, que quizá pareciera obvia, pero que no siempre lo que parece obvio lo es tanto. ujú. Sí, ¿Qué es la iluminación? bien, la iluminación, se ha hablado mucho sobre la iluminación y yo durante muchos años pensé que sabía lo que era la iluminación, pero bueno, la iluminación básicamente es, digamos, nosotros vivimos en nuestro estado natural como seres humanos con una especie de capa o de niebla que nos impide ver la realidad de las cosas, la esencia de las cosas. Entonces, lo que sería la iluminación, por decirlo a grandes rasgos, por decirlo de forma muy resumida, ¿no? A riesgo de parecer reduccionista, es la caída de esos velos que nos separan, que nos dividen de la realidad a la que pertenecemos. Cuando cae ese velo, cuando uno descubre ese velo, entonces uno entra en contacto con esa realidad superior, que en realidad es el territorio en el que tendríamos que estar habitando naturalmente. Sin embargo, por nuestra condición, por el estado de nuestros sentidos, de nuestro estado perceptual, nosotros no somos capaces de percibir esa realidad. Para explicar un poquito más, os contaré a todos una historia que creo que era una historia sufí, en la cual un maestro corrió la voz por el pueblo que se había iluminado y entonces su mejor amigo lo perseguía por todos los sitios y él le huía y hasta que al final un día lo acorraló, le dijo, bueno, vamos a ver amigo, ¿me vas a contar cómo ha sido esto de la iluminación? Y dice, por qué le arrullas a todo el mundo? ¿No? Y dice, bueno, es que he quedado muy desconcertado. Y le pregunta a su amigo, ¿y a qué te refieres? Es que me he sentido como si hubiese estado construyendo durante años una escalera, trepado a la segunda planta de la casa, roto el cristal, atravesado la ventana, y cuando llego adentro de la casa me doy cuenta que la puerta estaba abierta. ¿Mm? Mm. Entonces, metafóricamente o literariamente queda un poco explicado porque en realidad no se puede explicar perfectamente, ¿no? Porque en realidad la iluminación es una situación totalmente individual y además es totalmente experiencial, ¿no? Claro. Es algo que uno tiene que percibir y captar. También a otro maestro, a un patriarca budista, no me acuerdo de qué generación, budista Zen, le preguntaron qué era el vacío iluminador, ¿no? Es el concepto que se tiene en el budismo de la iluminación. Y él El dijo, vacío. cualquier cosa que diga va a fallar en lo esencial. Bueno, en realidad no existen las palabras para definir exactamente la iluminación, pero sí, y eso es una de las cosas que a mí me gustó de la Kabbalah, pero sí que se puede establecer un camino hacia la iluminación. Es decir, no es una cosa totalmente etérea, es algo en lo que uno puede acceder, ¿eh? Con esfuerzo, con sacrificio, y por supuesto es algo que se nos concede. Ujú. Básicamente, lo que hace uno, y aquí tengo que recurrir a las palabras del maestro Krishnamurti, que decía que uno tiene que limpiar la casa y esperar a que el invitado venga. Entonces, nuestro trabajo en cuanto a la iluminación, es preparar nuestro envase, que nosotros en Kabbalah, en hebreo le decimos kli, preparar nuestra vasija para que la luz acceda. ¿Cómo le dicen? Básicamente, ¿Cómo le dicen, perdón? en Kabbalah hay dos conceptos fundamentales, que es como el yin y el yang para el taoísmo. Es la luz, or, ¿m? Y la vasija o el contenedor, ¿m? Oh, sí, Que ajá. es el kli, K-L-I. ¿M? Ok. Entonces, la luz siempre tiene que tener un lugar. La luz es masculina y el kli es eminentemente femenino. No estamos hablando aquí de género, sino estamos hablando de energías, de condiciones, Energía, ¿vale? sí, 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 O sea, esas como decías, condiciones, como yin yang es energía, exactamente, sí. energía activa o energía receptora. Exacto, perfecto. Es así. Entonces,
para uno entrar en el proceso, para uno poder acceder al proceso de la iluminación, el trabajo que tiene que hacer uno no es ir a salir corriendo detrás de la iluminación, no hay que tener una estrategia de perseguir a la iluminación, porque la luz baja naturalmente para todos. El problema es que la luz solamente baja a un sitio en el que es adecuado. El invitado no entra a un sitio que está desordenado. ¿Vale? El invitado no entra a un sitio que no es propicio, que no está bien decorado, que no está limpio, que no huele bien. Cuando uno recibe un invitado en casa, uno trata de tener las cosas lo mejor posible. Bueno, esa luz, esa or que desciende, que es lo que le llamamos iluminación, esa luz que desciende necesita tener un ambiente adecuado, acorde a esa categoría de luz. ¿Por qué? Porque el estado de la vasija va a determinar la naturaleza de la luz. Es como si yo pongo un licor dentro de un envase contaminado, por más caro que sea el licor, lo voy a arruinar. Claro. Entonces, la vasija es altamente importante y eso es el proceso que menos queremos hacer porque implica un proceso de autosuperación. Es un proceso que en Kabbalah llamamos tikkun. Es una palabra que significa corrección, pero también a mí la acepción que más me gusta es la de restauración. Entonces, la restauración implica que yo le voy a devolver el esplendor a algo que lo ha perdido. Entonces eso me gusta, a mí personalmente me gusta, porque me hace sentir como que hay algo valioso dentro de mí y yo lo que tengo que hacer es devolverle ese brillo, más que caer en sentimientos de culpa o de sentirme miserable y soy tan miserable que no puedo acceder a la luz, sino que no, tú lo que tienes que hacer es limpiar sacarle brillo a eso que se ha opacado. Y en realidad todos somos eso. Es lo que decías de la metáfora sufi, que la puerta siempre ha estado abierta, o sea, ese brillo, esa iluminación, siempre ha estado ahí, pero como que se nos olvida y hay que restaurar la vasija, que la vasija somos todos, ¿no? Para que entonces esa luz pueda entrar, ¿no? Sí, sí. Empezaste el programa con una imagen que se suele usar mucho a nivel de espiritualidad, que es el gusanito que se transforma en mariposa, ¿no? Una vez me comentó un amigo biólogo la transmutación, que lo que le sucede realmente al gusano cuando entra en su crisálida no es que el gusano se quede así normalito, todo cómodo, y tenga que esperar a que le crezcan las alas, y entonces se abre el capullo y uno encuentra un gusano con alas. No, no, no. Hay un proceso de total y absoluto cambio molecular, o sea, es verdaderamente una muerte, el gusano desaparece orgánicamente, molecularmente, cambia todo, o sea, no es un gusano con alas, es otra cosa. Es otra cosa, se transmutó, otra cosa. Y ese proceso, y eso como decía Lao-Tse, ¿no? Lo que para el gusano es el fin del mundo, para el que observa acaba siendo una mariposa. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que en ese proceso de la búsqueda de la iluminación, o digamos, de intentar conectar con esa iluminación, tenemos que entender que la transformación que tiene que ocurrir dentro de nosotros no es una transformación cómoda. Tenemos que estar dispuestos a ese intercambio total y absoluto, porque lo que somos habitualmente no va a coincidir con un ser iluminado. O sea, una persona antes de la iluminación tiene que adquirir un montón de virtudes, un montón de características, que las va a adquirir voluntaria o involuntariamente, porque también está la incidencia de fuerzas superiores que lo llevan y lo arrastran, y yo estoy seguro que es más lo que nos llevan que lo que uno hace. Entonces somos guiados a través de ese camino, y uno tiene que entender que no es que yo ahora me siento en postura de loto,
sigo una serie de técnicas y simplemente accedo a la iluminación, no digo, solamente tenía que darme cuenta de que estaba iluminado. No, no, no. Hay una transmutación a nivel incluso molecular de la persona. Es decir, es la persona que tú eras se vuelve absolutamente incompatible con la persona que vas a ser después. Al punto en que muchas personas, y eso en muchos relatos, se cambian un montón de costumbres, un montón de hábitos que eran normales, y por eso cuando las personas van progresando espiritualmente, habitualmente lo que les sucede es que su círculo de amistades cambia también. ¿Por qué? Porque deja de haber la correspondencia energética, los lazos que habían antes de conciencia ya no pueden establecerse de la misma manera. No sé si consigo explicarme o si estoy enredando mucho. Sí, perfectamente. Ya no vibramos en la misma sintonía. No es que Eso, la tuya sea mejor o peor que la mía. Simplemente ya no es la misma y ya no coinciden. Por eso no. cuando algunas veces veo en Facebook publicaciones tipo, si la amistad no es para siempre, no fue verdadera amistad, digo, no. Mm, mm, Pudimos ser súper amigos del alma el tiempo y el ciclo mm, de nuestras etapas evolutivas nos hizo mm, coincidir, pero en algún mm. momento tú evolucionarás hacia un en sentido y yo en otro, ni mejor ni peor, y entonces ya no vibramos, ya no coincidimos, ¿no? No, por supuesto, porque además has dicho una cosa también muy interesante, porque es algo que yo también le explico a mis alumnos y a mis amigos, ¿no? Y es que sobrevalorizamos o valorizamos las cosas según su ubicación en la línea temporal, su duración en la línea temporal, no ubicación, perdón, ¿no? Entonces yo digo, vamos a ver, ¿cuánto te dura un amanecer? ¿Cuánto dura un beso? ¿Cuánto dura el abrazo de un amigo? Claro, Estamos hablando de segundos. claro, ¿Cuánto dura el placer de un orgasmo? Segundos. claro. Entonces, no tiene nada que ver con la duración, porque tenemos personas que de pronto son verdaderas ayudas o escaleras para que uno pueda encajar las piezas a lo largo de toda su existencia. No necesariamente porque una relación del tipo que sea, ¿no? Romántica, de amistad, incluso familiar, ¿eh? Eh, el tiempo que ha durado no significa que porque haya terminado no fuese auténtica, Claro, o muy porque intensa, muy claro, es rica, decir, no muy... tiene que ver, no tiene que ver la duración temporal, porque entonces también podemos decir que nuestra existencia, como va a terminar, no vale la pena vivirla, entonces nos tiramos todos al río, porque estamos sumidos, al nosotros ingresar en la creación, estamos condenados a la dualidad, ¿vale? Es decir, desde que aparece, desde que el creador dice, bueno, está bien, que no sabemos por qué, pero dijo, va a ser la creación, ya nació la dualidad. Y la dualidad existe en todos los planos existenciales, salvo en lo que llamamos en la Kabbalah el Ein Sof, el no fin, el infinito, que La, ahí no puedes acceder. la esfera más alta, más elevada, Exacto, sí. le Ujú. dicen Sefirot en el árbol de la vida, amigos, pero es la esfera más alta, es de donde desciende la luz. Exacto, sí. No, incluso está, mira, está incluso por encima, está antes de la creación de las Sefirot. Es como, para decirlo en términos científicos, sería lo que está antes del Big Bang, Anda, ¿vale? antes. Entonces, eso uno no puede, o sea, no hay mente humana que pueda acceder, entonces por eso nuestros maestros ni siquiera especulan, nuestros maestros cabalistas ni siquiera especulan sobre las intenciones de Dios, porque es como si una hormiga intentase comprender a un ser humano. Es imposible. Ujú. Es imposible, no tenemos esa capacidad, pero lo que sí tenemos claro es que cuando nace la creación, nace el espacio, nace el tiempo, nace el movimiento. Es decir, necesitamos un espacio, se crea el espacio ocupa un sitio en el cual para recorrerlo de un punto al otro necesitamos un tiempo, ¿vale? Y para recorrer ese espacio necesitamos movimiento.
Esas son las tres características fundamentales que vamos a tener en toda situación donde la vida ocurra, sea espiritual o sea física. Pero una de las características que tiene fundamental, y esto digamos, engancha con la idea del programa, una de las características fundamentales, y es una de las cosas que lamentablemente el humano moderno está perdiendo, es el sentido de trascendencia. El sentido de trascendencia es fundamental para que la persona adquiera de una forma totalmente ecológica el propósito de su vida. Sí, sí, nos está faltando el sentido de trascendencia, por eso estamos viviendo muchas vidas sin sentido y por eso hay tanta depresión, creo yo. Claro, pero vamos a ver, ya lo decía Víctor Frankl, ¿no? Cuando ideó la logoterapia, que el problema no es sufrir, el problema es sufrir sin sentido. Una persona está dispuesta a pasar por un sufrimiento, por un sacrificio, si sabe que eso tiene un sentido, si sabe que eso tiene un propósito. Nosotros somos seres hambrientos de propósito, no podemos vivir sin propósito. Desgraciadamente, allí por el siglo XVII se instaló una filosofía muy cartesiana, ¿no? Muy de largo, ancho, profundidad, muy de lo que veo y lo que toco es lo que existe y solo la materia es lo que cuenta. Eso ha ido despojando al ser humano de su sentido, ha ido despojando al ser humano de eso. Le han dicho que lo único que tiene que hacer es ir a las tiendas a buscar la felicidad. Y todos sabemos que ahí no está la felicidad, porque si no estaría el mundo lleno de gente feliz. Claro, Y no es así. claro. No abunda la felicidad en el mundo. Te voy a hacer otra pregunta Ujú. que quizás sea obvia, pero insisto en que lo obvio no siempre es tan obvio. No hay nada obvio. No hay nada obvio, amiga. Ok, queremos iluminarnos, queremos Ujú. que la luz baje a nosotros y Ujú. poderla recibir. ¿Por qué o para qué? Bueno, es una muy buena. No es una pregunta obvia, es una pregunta esencial. Es una pregunta básica. Y cuando digo básico, me refiero que representa la base. Primero que nada, tiene que haber una necesidad del alma de la persona en encontrar esa luz. ¿Vale? Hay personas que no tienen esa necesidad, y es obvio. ¿Mm? Solamente se busca la luz cuando existe una necesidad. ¿Vale? Esa necesidad de esa luz es justamente porque hay un impulso dentro de nosotros en el que ya se ha sentido traicionado por todas las ofertas que nos ha dado la vida. ¿Vale? Es decir, ya sabemos que el trabajo no es, está muy bien, podemos disfrutar con el trabajo, pero no es la finalidad de la vida. Los hijos crecen y se van, la familia. Incluso el cuerpo va a desaparecer, mi vida va a desaparecer. El consumo no es la respuesta, porque hoy consumo una cosa y mañana consumo otra y es siempre lo mismo, ¿vale? No está la felicidad ahí. De hecho, el consumo está destruyendo este mundo porque hemos entrado en una espiral en que pensamos que podíamos consumir sin límite. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento que todas esas expectativas, y eso le sucede, y lo vemos en casos, en personas que ya lo obtienen, lo que decimos tenerlo todo, ¿no? Aquellos que no tenemos una cuenta bancaria desbordante, ni un yate, ni un Ferrari en la puerta, decimos, ay, mira, qué guay que sería tener todo eso. Y de pronto vemos que una estrella de Hollywood, una persona famosa, tiene todo eso y sigue buscando. No se ha quedado con eso. Una de dos. O sigue, como muchos, en un proceso de intentar acumular más, y siguen sin encontrar la respuesta, es decir, han entrado en una dinámica como la dinámica de un adicto, que piensa que la próxima dosis le va a dar la felicidad y no es así. O, como otros tantos personajes famosos, sabemos, van a buscar la respuesta a un sitio que no es lo material. ¿Qué nos pasa cuando nosotros llegamos a la cima de una montaña? Es decir, no nos podemos quedar a vivir en la cima de la montaña. Nadie se queda en la cima de la montaña. ¿Qué hace un montañista? ¿Se queda en la cima de la montaña? No, baja, recupera fuerzas y planea trepar a otra montaña. Nosotros somos seres diseñados para el desafío, querida amiga. En cuanto a nosotros nos quitan el desafío, nos quitan el sentido de la vida.
¿vale? Wow. Ajá. Entonces, ¿qué pasa de la inteligencia artificial? Que al ser humano le gusta resolver todos los problemas posibles, ¿eh? La mayoría, pero no todos. Si tenemos todo resuelto, si tenemos todo descubierto, caemos en una depresión, caemos en la apatía, cuando ya no hay nada más que conseguir. Imaginémonos por un momento, los que están escuchando, imaginad que todos vuestros sueños ahora se cumplen. Así, ¿qué pasaría? Es decir, mi sueño más caro, mi sueño más elevado, mi sueño más querido, ¿no? De algo así concreto, ¿vale? ¿No? Por ejemplo, el Ferrari, siempre pongo el ejemplo del Ferrari. Este, aunque me daría miedo subirme a uno. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el después? Claro. ¿Dónde está la respuesta? Sí, oye, me ¿Entiendes? decía el maestro Mario Sabán en alguna ocasión que si viviéramos en el jardín del Edén o que si viviéramos en el paraíso, que la vida no tendría sentido, que sería muy No, aburrido, ¿no? sería muy aburrido, sí. Sería muy aburrido. Tengo una pregunta, más preguntas para ti, Sí. Joseph, y se nos va el tiempo. Te voy a hacer dos preguntas, nos vamos a escuchar música y Ujú. cuando regresemos me la contestas. Muy bien. ¿Cómo prepararnos para recibir esa luz? ¿Y bueno, son tres, ¿cómo prepararnos para recibir esa luz? ¿Cómo baja esa luz en el árbol de la vida? Y luego tú decías, ahora hay que mandarla de regreso. ¿Por qué y para qué hay que mandarla de regreso? Ujú. Vamos a escuchar música, ¿te parece bien? Sí, sí, perfecto. Y vamos a escuchar música en hebreo. Vamos a escuchar algo que me pareció muy adecuado para expresar eh, un gran anhelo y un gran deseo para este año que empieza, que es en la voz de un cantante llamado Gilbert, esto que es Ebenu Shalom Alejem, la paz esté con nosotros. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Y aquí en el Zoom, aquí en el video, aquí en el YouTube, no se va a escuchar. Se va a escuchar quienes, lo van a escuchar quienes sintonicen Radio Pasión el primer miércoles y el primer viernes de enero, pero hacemos de Ujú. cuenta que ya lo escuchamos, Vale, perfecto. ¿sí? Estoy de regreso, soy Claudia Sonsolo Rivera, en mi primer programa del 2024, arrancando mi cuarta temporada. Este es mi programa de aniversario número 3. Estoy muy feliz porque además tengo un invitado de lujo que es el maestro cabalista Joseph Beira y estamos hablando de la iluminación y yo le preguntaba antes de ir a oír música, cómo prepararnos para recibir la luz. Y luego él escribe en uno de sus libros que una vez que hemos recibido la luz de las esferas más elevadas a este plano material, hay que enviarla de regreso. Y yo digo, ¿cómo y por qué? Ujú. Entonces, ¿cómo Claro. nos preparamos y cómo es este asunto de mandar la luz de regreso? Bueno, nosotros tenemos que el qué es nuestra tarea siempre, ¿no? Tú tienes que hacer qué, esto, ¿vale? ¿Mm? Pero ahora, el cómo se resuelva, ¿eh? El tema de la iluminación, eso ya no es nuestra voluntad, porque eso se nos va concediendo. Las diferentes experiencias iluminativas y la iluminación, que aclaro que el proceso iluminativo eh, es lo que determina cuando antiguamente era lo que determinaba que esa persona se le llamara maestro, Ujú. ¿vale? Hay que entender que en realidad el proceso iluminativo, cuando la persona se le caen todas esas barreras, se le caen todas esas fantasías, ve realmente que él forma parte de algo muy superior, que su yo es
es un mero actor que está disfrazando una realidad interior. Cuando a la persona le ocurre eso, cuando accede a lo que llamamos la iluminación, en realidad eso es el principio. Todo lo que hacemos antes de la iluminación es el principio para que el alma realmente pueda volver a conectar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es ese proceso? ¿Vale? Bueno, no hay iluminación si no hay corrección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Corregirnos. ¿A qué se le llama corregirnos? Bueno, a establecer una disciplina dentro de nosotros que nos va a llevar en la rectificación de los diversos desequilibrios que tenemos, ¿no? Es decir, para decirlo a grandes rasgos, ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor esposo o esposa, ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor ser humano, en todos los aspectos posibles. Pero además, no solo se trata de eso, sino se trata de resolver las sombras que interiormente cargamos de esta o incluso en procesos mucho más profundos de otras existencias. De cosas que traemos deudas que no son solo de esta vida, sino de vidas anteriores. Y eso, llegado el caso, también hay que tratarlo. Porque, ¿qué sucede? Lo que a nosotros nos sucede es que nuestra luz está tapada, los diversos aspectos luminosos de nuestro interior están cubiertos por podríamos decir, una especie de sustancia que es lo contrario a la luz, y le llamamos clipot, o cáscaras, o conchas, que es una cubierta que está ocultando a la luz. Todos nuestros defectos, todos nuestros desequilibrios, en realidad no es más que luz oculta. Si yo, por ejemplo, tengo mucho miedo, esa clipá, esa cáscara del miedo, lo que está ocultando, lo que está atrapando es un trozo de amor, porque el opuesto del amor es el miedo. Donde hay miedo no puede entrar el amor. No, yo no me puedo relacionar con nadie si le tengo miedo. No existe eso. Lo contrario del miedo no es el odio. La gente se equivoca. Lo contrario del miedo no es el odio. Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es el miedo. Perdón que me equivoqué. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es ir puliendo el opuesto a aquello que me está atrapando esa luz. No se trata de romper nada dentro de nosotros. Porque como siempre digo, la luz que está atrapada dentro de nosotros es como si nuestro hijo se nos cae a una charca de lodo, ¿vale? No voy a limpiarlo con un machete, lo voy a limpiar con un pañito. Entonces, así, con ese cariño, pero también con esa paciencia, y es una cosa ardua, y es una cosa a la que uno tiene que tener realmente mucho amor a esa tarea, tiene que sentir un impulso muy grande, es un impulso que, como dije hoy, nace de la propia alma. Eso no se puede no se puede fingir. Yo no puedo, no es una postura, no es una posición en la que yo diga, bueno, hoy voy a ser, no sé, hipster, ¿no? Nadie se despierta un día y dice, me voy a iluminar. No, eso es un impulso, es un proceso que tu alma te lleva muchas veces en contra de tu voluntad. Pero el alma quiere hacer algo, tu yo no lo sabe captar. Tu personalidad, Entonces, ¿qué sucede? El trabajo fundamental es el tikkun. Para yo poder hacer tikkun tengo muchas herramientas. Tengo el estudio, ¿vale? Es decir, leer a los maestros para que me van a indicar qué medidas más adecuadas para ese proceso. Tengo la plegaria, que me ayuda a conectarme con mi divinidad interior y con la divinidad superior. Y tengo la meditación también. La meditación también es una forma de ocultarme interiormente y detectar esas manchas, esas áreas oscuras, para poder, mediante la comprensión y mediante la asimilación y la aceptación y el análisis de esas manchas, de esas capas, de esas cáscaras, empezar a limpiar mi interior para poder recibir la luz. Ese sería el proceso. La respuesta de por qué tenemos que enviar la luz hacia arriba, y es porque la naturaleza de la luz divina es descender. Tengamos en cuenta que la luz, las sefirot, ¿vale? Que están aquí,
¿vale? Las sefirot, lo que representan este diseño, en realidad son niveles de ocultamiento de la luz. Es decir, la luz va Que bajando. están, insisto, en el cartel, perdón. Ajá. Exacto. La luz va bajando y para que se pueda manifestar, digamos que se tiene que ir filtrando para que pueda ser accesible a este mundo. Porque este mundo es demasiado, por utilizar un término que ahora no se me ocurre otro mejor, es demasiado impuro para que la luz pueda manifestarse en toda su magnitud. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando recibimos la luz, estamos recibiendo una luz que está totalmente filtrada. Dicen los maestros que llegan un 10% de lo que se emite desde arriba. ¿Vale? Entonces, esa luz que nosotros recibimos es información. La luz es básicamente información. Información de los mundos superiores. Entonces, nosotros, todos, tú, el hijo del vecino, el verdulero, la farmacéutica, todos recibimos luz. Porque la condición natural de la luz es descender. Baja y se cuela por todo. Es como el agua. ¿Vale? Cae de arriba hacia abajo, como la lluvia. Pero, lo que sucede es que no todos saben recibir esa luz. De ahí entra el término Kabbalah, que entre otras acepciones, además de tradición, significa recibir. Se conecta con el verbo lekabel. Recibir. ¿Y recibir de qué manera? Yo tengo que aprender a recibir esa luz de forma altruista. Es decir, no tengo que recibir esa luz solo para mí. Así como cuando las personas son avaras y reciben un dinero o un recurso y no lo reparten, no lo comparten, hacen un nudo en el ciclo del universo, en la manguera, digamos, que conecta al universo, que permite esa circulación. Las personas egoístas son un nudo en esa circulación. Entonces, parte de nuestro tikkun es aprender a no ser ese nudo, a romper ese nudo. Entonces yo recibo para otorgar a los demás. Entonces, ¿eso que me asegura? Yo recibo información y te la doy a ti, como de pronto te la estoy dando ahora. ¿Qué pasa? Que yo con eso me aseguro a recibir más, porque vacío mi vasija y dejo espacio. Mi vasija tiene un límite, soy un ser humano, aunque no lo parezca. Sí, algunas personas dirían que no, pero bueno. No, claro que sí. Pero vamos a ver que mi vasija tiene un límite, es humana. Entonces, es como una jarra. De una jarra, si yo quiero vaciar 200 litros de un tanque con una jarra de 2 litros, obviamente que voy a tener que llenarla y vaciarla muchísimas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo tenemos que operar nosotros. Entonces, ¿qué sucede? La luz baja y supongamos que yo, está bien, recibo esa luz. He descubierto algunos misterios de mi interior y del universo, y entonces lo comunico y lo comparto con mis hermanos porque mi deber, entiendo, al yo al estar comunicado así, entiendo que tengo que compartirlo con los demás. Pero ¿qué sucede? Eso es la mitad de la ecuación, porque nosotros, esa luz que desciende, esa información, la tenemos que procesar, digerir y enviarla hacia arriba. ¿Cómo la enviamos hacia arriba? Con ese proceso de tikkun y con el proceso de elevación de nuestro espíritu. Aumentando nuestro estado de conciencia, enviamos esa luz hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? Millones de personas pueblan este planeta. Todas reciben luz. Pero sin embargo, para el sistema, si imaginamos el universo como un sistema operativo, para ese sistema operativo, en realidad, nadie se destaca hasta que devuelve la luz. Y eso es un evento poco usual. Por lo tanto, si nosotros queremos que las fuerzas superiores no nos sean indiferentes, tenemos que trabajar. Cuando nosotros vemos la estrella David, vemos un triángulo que sube y otro que baja, ¿no? Se cruzan así. Entonces, el triángulo que baja representa lo divino que se humaniza. Pero existe el otro triángulo que es que lo humano se diviniza. Ese cruce de triángulos es lo que llamamos la cópula, la sibug. Un sibug es una cópula entre la energía del cielo y de la tierra.
el único sitio de todo el cosmos donde ese evento es factible es dentro de una persona. No existe ni animal, ni piedra, ni pájaro, ni planeta. No. El único sitio donde eso se elabora conscientemente es dentro de un ser humano. Cuando ese ser humano realiza ese intercambio de energías, entonces está conectado con el universo. El deber de todo estudiante de Kabbalah, y lo que cualquier maestro de Kabbalah te va a decir, que nosotros abogamos por la unidad, el Ejad. En el Shema Israel se dice, ¿no? Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, que es Deuteronomio 6, ¿no? Dios, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Sí. Ese uno, esa referencia al uno es esa unidad entre el cielo y la tierra, dentro de nosotros. Entonces, nosotros lo que hacemos con nuestro trabajo interior, con nuestro trabajo espiritual de autoelevación, estamos devolviendo, estamos regresando aquello que nos han dado en propiedad. Claro, claro. Wow, me encantó todo lo que nos acabas de compartir. Qué importante y qué sabio y qué claro, claro. Por eso hay que compartirlo así. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joseph. Muy valioso. Nada más para como comentario muy cortito, amigos, si tienen ustedes el cartel del programa frente a ustedes, esta figura es el árbol de la vida. La luz baja desde estas esferas más elevadas, que es Keter, y va bajando a lo largo de estas diferentes esferas o niveles que, como nos explicó ahorita Joseph, solo sucede en nosotros hasta llegar al Malkut, al reino. Y ahí es donde nosotros lo tenemos, o sea, que ya estamos hablando de la dimensión material, y ahí es donde nosotros lo tenemos que compartir. Y como dices, lo humano se hace divino. ¡Wow! ¡Wow! Claro. ¡Wow! ¡Wow! Es que es el único sentido. Si no, Sí, no tendría sentido que la luz baje. Tenemos claro. que trabajar con eso. Nosotros estamos en el otro punto del trato. Se dice que Dios nos envía al sitio más alejado de Él para que nosotros lo echemos de menos, para que lo extrañemos, ¿vale? Y para que tengamos el deseo de retorno, ¿vale? Nos decían los griegos el religare, el volver a unir, de ahí viene la palabra religión, ¿no? El volver a unir una cosa con la otra. El alma siente una nostalgia, sentimos una nostalgia, algo me falta, estoy fuera de casa, ¿dónde estoy? Cuando la gente me dice si existen los extraterrestres, digo, claro, estás viendo uno, yo no soy de esta tierra, nadie es de esta tierra, todos somos seres espirituales teniendo una experiencia material, no es al revés. Y yo sí he llegado a tener muchas veces desde niña, esta sensación de estoy fuera de casa, no soy de aquí, algo estoy añorando que no sé bien qué es, pero algo añoro. Y es Te doy el una pista. origen. ¿Eh? Te doy una pista. En la Torá, uno de los tantos nombres que recibe Dios, que tiene 7 nombres principales, pero uno de los nombres que más me gusta a mí es de Dios, es Macom, lugar. Dios es un lugar, es un sitio al que ir, ¿entiendes? Es un sitio del cual hemos partido y sentimos una profunda nostalgia. Sí, De ahí la famosa frase del judío errante. El judío errante es el místico que es errante porque mientras esté en esta tierra va a errar, porque está vagabundeando, está conociendo, recogiendo experiencias, aumentando su luz, pero él no pertenece a este sitio. Tú no perteneces a este sitio, yo no pertenezco a este sitio. Estamos digamos, de visita. errando, ajá. Sí, Estamos así de es. visita. Y yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que intuitivamente lo sabemos, a lo mejor ya alguien te escucha a ti decir algo así por primera vez o ya lo han escuchado antes y dicen, pero intuitivamente yo creo que a muchos nos ha pasado sentir, es que no soy de aquí o algo extraño que no sé ni qué es, ¿no? Eso Sí, es. sí, sí. Y entonces se baja la luz y nosotros nos divinizamos, ¿no? Nos quedan 6 minutitos.
¿cómo nos ayuda el árbol de la vida para trabajar, para entender y Ujú. trabajar todo esto? Como un mapa, es un mapa. Ajá. Es el mapa. No es el territorio, no hay que confundirse. El mapa no es el territorio. Es un mapa que nos dice cómo la luz va operando, va descendiendo o puede ir a ascender, y cómo yo me puedo comunicar con las partes más elevadas del cosmos, pero también además que el mapa, además, el árbol de la vida, además de representar las diferentes dimensiones cósmicas, ¿no? Digamos, externo a nosotros, que en realidad nosotros formamos parte de ello, ¿no? Pero bueno, digamos, lo que está afuera. ¿Mm? También es un mapa de nuestro interior, es decir, dentro de nosotros, a su vez, nuestro microcosmos se rige por el árbol de la vida y es un diseño, es un modelo que nos permite comprender, por ejemplo, nuestros desequilibrios psicológicos o mentales o espirituales o incluso hasta problemas físicos. O sea, es un mapa, es un modelo que organiza el saber para uno poder conocerse uno mismo y, digamos, hacer las reparaciones adecuadas. Es como el manual. Es que, amigos, el árbol de la vida implica un conocimiento bien profundo, eh, complejo, lo puedo decir así, que me encantaría poderlo abordar en un programa de radio, pero que eso es Muy imposible, difícil. ¿no? ¿Eh? Eh, pero los que tienen inquietud eh, de saber más, valdría la pena de veras que aprendieran del árbol de la vida, ya sea directamente con, no sé si tú, Joseph, des clases de esto, Sí, o con sí, el, sí. sí, Ofrezco clases, sí, sí, o sí. con el maestro Mario Sabán, o con el maestro Sergio Bandure, que ya lo hemos tenido también en el programa, eh, porque es un tema bien interesante, bien importante, bien profundo. Dinos en 3 minutitos, híjole, qué difícil te la estoy poniendo. Algo que nos puedas decir del árbol de la vida, de, porque dices, es un mapa, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es un mapa? Claro, a ver, nosotros vemos la parte superior, representa toda la parte superior del árbol. Cartel, cartel, las 3 primeras esferas, Sí, sí, las ajá. tres primeras sefirot, que sefirot significa emanación, las tres primeras emanaciones representan nuestra parte divina, superior, Keter, la parte intuitiva, el lado derecho del cerebro, y la parte izquierda de nuestro cerebro, es decir, la comunicación entre lo divino que se divide entre la intuición, la sabiduría y el conocimiento. Mm. La parte superior nos dice que, bueno, nosotros podemos dominar muy bien un tema intelectualmente o intuitivamente. Pero después tenemos la parte del medio, las 6 esferas del medio, se les llama Seirampin o rostro corto de Dios. Esa parte representa nuestra ruaj, nuestro espíritu, nuestra alma emocional. ¿Vale? Mientras las tres primeras representan ya nuestra alma propiamente dicha, nuestra Neshama, el medio representa nuestra parte emocional. Y como veis, la parte emocional ocupa un sitio mucho más grande, ¿no? Mm. Cuantitativamente, que la parte espiritual. ¿Mm? Por debajo, el reino está conectado. Por la última, por la última vía, el último conducto, el reino recoge el resultado del proceso de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos mentalmente muy bien y somos muy intelectuales y comprendemos mucho algo, pero si no resolvemos la parte emocional, que es la parte del medio, ¿eh? No va a conectarse, no va a existir conexión con Malhut, no va a existir conexión con nuestro mundo físico. Por eso vemos personas que de pronto son muy sabias, pero son malas personas, Ujú. o que son incapaces de plasmar en el mundo físico cualquier cosa. Entonces, si nosotros no somos capaces de plasmar algo y tenemos una idea genial, entonces tenemos que revisar en nuestro campo emocional qué es lo que está sucediendo, porque esto es como un sándwich. ¿Vale? Necesitamos tres partes para poder llamarle sándwich. Si son dos, danos un sándwich, es cualquier otra cosa. Eso será una tostada con algo por encima, pero no es un sándwich. Entonces, si a nosotros nos falta la parte del medio,
nuestra aclaración emocional, nuestra rectificación de las emociones, vamos a entrar en graves problemas. Entonces, no solamente ocuparnos de acumular conocimiento, eso está muy bien, pero si nosotros eso no lo trasladamos a nuestro campo emocional, no estamos operando, no vamos a conectar ese conocimiento. Estaríamos intentando hacer un puente como el delincuente cuando hace un puente y se roba un coche, ¿no? O sea, si nos queremos saltear la cerradura del sistema, vamos a fallar. Vamos a fallar. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es trabajar que el árbol de la vida nos sirva como mapa para entender que nuestra parte intelectual es la recogida de la información, el trabajo, el discernimiento, pero tenemos que tener un profundo trabajo emocional, porque para nosotros en Kabbalah las emociones es el mundo de Yetzirah, es el mundo de la formación, todo se forma ahí, ¿vale? El mundo de la mente, el mundo de Briah, es el mundo de la creación. Uno crea, pero después tiene que darle forma a eso que crea. Y si nosotros no tenemos nuestras emociones medianamente trabajadas, no vamos a crear. Todo lo que vemos en el mundo es el producto de una emoción. Hasta nosotros somos el producto de la emoción de nuestros padres. Claro. Por más que lo hubiesen pensado, si no hubiesen tenido la emoción de haberse unido, nosotros no estaríamos aquí en este mundo. Un teléfono, un lápiz, eso es el producto de una emoción cristalizada. Lo que vemos nosotros en el mundo son emociones cristalizadas. Por lo tanto, es en lo que yo hago hincapié, porque las personas tienen la tendencia a coger el camino fácil, que es acumular información, pero tengo que hacer algo con esa información. Si no, es como decía mi suegro, paz descanse, es como un fusil descargado, solo sirve para asustar. Claro. El conocimiento tenemos que encarnar ese conocimiento, y uno solo encarna algo cuando lo siente. Cuando uno siente eso, uno se ha apropiado de ese conocimiento. Esa luz me pertenece, me la he ganado porque corre por mis venas, corre por mi emoción. Tengo que saber cómo está mi voluntad, cómo está mi corazón, qué tal está mi autoestima, cómo respeto yo a los demás. ¿Soy tirano o soy demasiado mano abierta? ¿Vale? Entonces, por eso se le llama también duramente el camino del medio, que es el camino de la mitad del árbol. Entonces, cuando nosotros hacemos el camino de regresar la luz, nosotros nos salteamos todo el proceso de zigzag y vamos por la mitad del árbol, que es el camino de la devoción, ese camino que atraviesa representativamente, ¿vale?, la parte inferior de nuestro cuerpo, la parte genital, la parte de la creatividad física, ¿no?, porque con eso creamos vida, atraviesa nuestro corazón, pasa por nuestra garganta y sale por nuestro cerebro, por la corona, por Malhut. Tal cual es el camino. Ajá. Entonces, nosotros, cuando hacemos el camino inverso, lo que estamos haciendo, estamos conectando por la mitad del árbol. Y uno solamente puede conectar por la mitad del árbol cuando uno trata las cosas con equilibrio. Perfecto. Joseph, qué hermoso programa nos has regalado. Te lo agradezco muchísimo. Mira, número 3, nos tocaba tener el privilegio de que estuvieras hoy conmigo. De veras, un programa muy lindo. Muchísimas gracias por haber estado por primera vez, Evolución 2024. El agradecido soy yo. Espero realmente poder haber ayudado. Yo siempre me quedo con la sensación de que me gustaría explicar más las cosas, pero bueno, he hecho lo que he podido con la ayuda de Dios. Yo también hay veces que digo, ¿cómo abordar ciertos temas en un programa de radio es tan difícil? O gente que luego me dice, oye, pero hubieran comentado y esto en tu programa de hoy. Imposible, pero bueno, Imposible. no, pero a mí me resultó ahora sí que muy iluminador, y espero que a la gente que nos acompañó también lo hayan recibido de esa manera. ¿Dónde podemos comprar tus libros? Tenemos El Camino, El Espejo. ¿Dónde podemos contactarte para saber de tus cursos? Bueno, los libros son editados por Editorial Obelisco, están en su web, la podéis conseguir ahí. También está en Amazon y en otras plataformas, porque se vende tanto en formato digital como en formato papel. Yo siempre recomiendo el de papel, pero bueno, las personas
que cojan el que quieran. Y, y no sé, no sé cómo está la distribución en los diferentes países, sé que se distribuye a diferentes países, pero bueno, esencialmente mis amigos en otros continentes lo han conseguido por plataformas digitales, encargándolo y eso, ¿no? Y después, bueno, después me podéis encontrar en mi Facebook, Ujú. Joseph Beira, simplemente. Me buscáis ahí y me contactáis. También tengo un canal en YouTube Ujú. que se llama Kabbalah Lahavot Esh, ¿m? Que es la ¿Cómo se llama? Kabbalah Lahavot, te lo escribo aquí, mira. A ver. Kabbalah, la- Pero bueno, si ponéis Joseph Beira, Kabbalah, seguro que, que os sale. Sí, seguro que sí. Significa Kabbalah de las llamas de fuego. Vale. Beira. Ok, perfecto. O también tengo Instagram, es decir, me considero una persona accesible, por supuesto contesto en la medida de que mis obligaciones me lo permitan, pero voy grabando mis cursos y poniendo a la disposición de las personas. No lo suelo dar en vivo, y lo que sí después a la resolución de preguntas y eso sí las hago en persona. Bueno, pues muchísimas gracias, Joseph. De Gracias a veras, ti, gracias a fue todos. un privilegio. Gracias, Gracias, amigos, por habernos acompañado en este primer programa del año. Ojalá tenga yo el privilegio de su atención durante todo este 2024. Soy Claudia Sunsolo Rivera y me despido, como siempre, deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices y deseándoles a todos un excelente año nuevo.